Este capítulo nos lleva a la certificación de la eliminación de la malaria. Al final de esta sesión, deberás ser capaz de comprender los criterios para la certificación de la eliminación de la malaria por parte de la OMS, describir los procedimientos de certificación, describir el proceso de verificación subnacional y en qué se parece y en qué se diferencia del proceso de certificación de la OMS, y resumir los requisitos de los países tras la certificación. Antes de empezar, repasaremos rápidamente algunos términos clave que vimos en la unidad 1. La eliminación se refiere a la interrupción de la transmisión autóctona de especies específicas de malaria en una zona geográfica definida. Aunque técnicamente la eliminación puede referirse a un área de cualquier tamaño, a efectos de la certificación se aplica a todo el territorio de un país. La certificación es el reconocimiento oficial de que un país ha eliminado todas las especies de paludismo humano. La OMS concede esta certificación tras un minucioso examen de la evidencia de que el país ha interrumpido con éxito la transmisión de todos los parásitos del paludismo humano y dispone de un programa para evitar su restablecimiento. La certificación es un proceso voluntario. Los países deben decidir solicitar la certificación de la OMS. No existe ningún requisito para que los países obtengan la certificación, aunque se recomienda encarecidamente. El restablecimiento de la transmisión significa que una zona que antes estaba libre de paludismo ha vuelto a tener transmisión de la enfermedad. El restablecimiento puede producirse en cualquier momento tras la eliminación del paludismo si los países no cuentan con un programa adecuado para prevenir el restablecimiento, no tienen cuidado de investigar todos los casos importados y no mantienen las intervenciones de control de vectores en zonas con vectores competentes y abundantes y riesgo de importación. Ahora que estos términos están claros, hablemos de la certificación. La eliminación de la malaria en un país es un importante logro de salud pública que requiere décadas de compromiso y esfuerzo. La certificación de la OMS de la eliminación del paludismo es el reconocimiento oficial de este logro de salud pública. La certificación es también un importante reconocimiento del duro trabajo y los sacrificios de los trabajadores sanitarios durante las décadas que pasaron luchando contra la enfermedad. La certificación reconoce el importante apoyo político y los recursos que el gobierno ha destinado a mejorar la salud de su población. La certificación también representa un hito global hacia la visión de un mundo libre de malaria. Las certificaciones siempre son celebradas por la comunidad internacional como un signo de progreso hacia la erradicación de una de las enfermedades más antiguas que afectan a la humanidad. Las certificaciones pueden ayudar a motivar otros países donde la malaria es endémica para que se fijen la eliminación como objetivo. Las certificaciones también tienen un efecto importante a la hora de mantener la malaria en un lugar destacado de la agenda política. En general, al prepararse para el proceso de certificación, los países deben reforzar su programa para evitar el restablecimiento y, por lo tanto, la certificación puede ayudar a acelerar esas mejoras. Además, los expertos, independientemente que participan en la certificación, revisarán y evaluarán el programa de un país para prevenir el restablecimiento, identificando así los puntos débiles y las lagunas que pueden abordarse. Aunque un país decida si solicita o no la certificación, es por todas estas razones por las que la OMS anima encarecidamente a los países a que lo hagan. En esta unidad repasaremos la historia de la certificación, conoceremos los criterios, revisaremos el proceso y nos familiarizaremos con los registros y documentos necesarios.
Poco después de que se pusiera en marcha el Programa Mundial de Erradicación del Paludismo en 1955 para librar al mundo de esta enfermedad, la 13ª Asamblea Mundial de la Salud pidió a la OMS en 1960 que estableciera un registro oficial en el que figuraran las zonas en las que se hubiera logrado la erradicación del paludismo, tras la inspección y certificación de un equipo de evaluación de la OMS. En aquella época, la palabra erradicación se utilizaba del mismo modo que hoy usamos eliminación, aplicándose a un solo país y no al mundo. El registro oficial de países certificados permitía el seguimiento de los países en los que la malaria ya no se transmitía y el riesgo de infectarse era insignificante. Para que los países entraran en el registro oficial, tenían que ser inspeccionados y certificados por un equipo de evaluación de la OMS. Ahora nos referimos a esto como el proceso de certificación. La OMS es asesorada en el proceso de certificación y en las recomendaciones para la certificación por el panel de certificación de la eliminación de la malaria, que es independiente y externo. El registro ya está disponible en línea. Este es un resumen de los países y territorios certificados por la OMS. Entre 1955 y 2021, 40 países y territorios fueron certificados como libres de malaria e inscritos en el registro oficial de la OMS. Se hace referencia a los nombres oficiales de los Estados miembros de la OMS en febrero de 2019. Por ejemplo, la antigua Yugoslavia fue certificada en 1973 y los Estados miembros creados tras su desintegración han heredado su estatus de certificación. Entre 1988 y 2006 no se certificó ningún país, ya que se interrumpió el proceso de certificación. Parte de las razones se deben a que, tras el Programa Mundial de Erradicación de la Malaria, la estrategia mundial contra esta enfermedad había cambiado su enfoque hacia el control en lugar de eliminación. Existen dos criterios para que la OMS certifique la eliminación de la malaria. En primer lugar, que la transmisión local de la malaria se haya interrumpido por completo, dando lugar a 0 casos autóctonos de malaria en humanos durante al menos los 3 años consecutivos anteriores. Y en segundo, que funcione en todo el país un programa adecuado para prevenir el restablecimiento de la transmisión autóctona. En el módulo 7, revisamos los requisitos de un programa para prevenir el restablecimiento. Es interesante observar que solo el primer criterio se exigía para la certificación durante la década de 1960. El segundo criterio se añadió después en 1973, a medida que los programas de eliminación entraban en la fase de consolidación. Algunas zonas experimentaron rebrotes en la década entre 1960 y 1970, lo que llevó a reconocer la importancia de mantener un servicio sanitario general adecuado para sostener la condición de país libre de paludismo. El proceso de certificación implica un panel independiente de expertos que revisa la evidencia y concluye si se han cumplido o no estos dos criterios. El proceso de certificación está estructurado, formalizado y documentado. El proceso sigue unas normas rigurosas para garantizar que solo se certifica a los países que han logrado la eliminación y que actualmente son capaces de evitar el restablecimiento. El proceso propiamente dicho comienza una vez que el país ha logrado al menos 3 años consecutivos o 36 meses sin casos autóctonos de paludismo. Sin embargo, los países pueden empezar a prepararse para la certificación con antelación para ayudarles a avanzar más rápidamente en el proceso. Más adelante en este módulo hablaremos de cómo pueden prepararse mejor los países. El país envía una solicitud oficial de certificación a la OMS. El país puede hacer su solicitud en cualquier momento a partir del mes 37 en que esté libre de casos autóctonos de paludismo. No es necesario que el país ya haya finalizado su informe nacional de eliminación cuando solicite la certificación.
Con el apoyo de la OMS, el país evaluará si está preparado para la certificación, desarrollará un plan de acción para abordar las lagunas en sus preparativos y elaborará un calendario para completar las tareas necesarias a tiempo para recibir a la misión de evaluación independiente. Cuando el Informe Nacional de Eliminación está finalizado, se traduce al inglés, si es necesario, y se envía a la OMS para su revisión final antes de ser enviado al panel de certificación de la eliminación de la malaria, MECP, por sus siglas en inglés. Un subgrupo del MECP lleva a cabo una misión de evaluación de la certificación en el país para validar los resultados comunicados en el Informe Nacional de Eliminación. Esta misión de evaluación independiente debe poder visitar cualquier parte del país y examinar todos los registros y documentos necesarios para verificar que se han cumplido los dos criterios para la certificación. Una vez finalizada la misión, el MECP en pleno se reúne para revisar el Informe Nacional de Eliminación y las conclusiones de la misión de evaluación independiente. Recomiendan si debe concederse la certificación o si debe posponerse. La recomendación del MECP es revisada por el Comité Superior de la OMS sobre malaria, el Grupo Asesor sobre Políticas de Malaria. Estos se aseguran de que el proceso de certificación se ha llevado a cabo adecuadamente y aprueban la recomendación al director general de la OMS. Finalmente, el director general toma la decisión final de certificar el país como libre de paludismo, teniendo en cuenta las conclusiones y recomendaciones de los dos comités. El MECP proporciona una opinión independiente y experta sobre si un país ha demostrado, más allá de toda duda razonable, que ha interrumpido la transmisión autóctona de la malaria y tiene la capacidad adecuada para evitar el restablecimiento de la transmisión. El MECP está compuesto por malariólogos de alto nivel y asesora a la OMS sobre el proceso y las normas de certificación. El MECP lleva a cabo una misión de evaluación independiente en el país que solicita la certificación para determinar si se han cumplido los dos criterios. En última instancia, el MECP recomienda al director general si un país debe recibir la certificación o si ésta debe posponerse. Para determinar más allá de toda duda razonable si el país ha interrumpido completamente la transmisión local de la malaria, el MECP considera dos cuestiones. En primer lugar, si las actividades comunicadas por el país fueron suficientes para haber dado lugar a la eliminación, y en segundo lugar, si la cobertura y la calidad del sistema de vigilancia en todas las zonas geográficas del país, especialmente durante los últimos 36 meses con 0 casos autóctonos, fueron suficientes para haber identificado un caso autóctono de malaria si lo hubiera habido. Para evaluar la idoneidad del programa de un país para prevenir el restablecimiento de la transmisión de la malaria, el MECP examina las estrategias, la solidez técnica y la exhaustividad de las actividades del programa para prevenir el restablecimiento, la calidad y la cobertura de la vigilancia y la respuesta a la malaria, la calidad y la cobertura del diagnóstico y el tratamiento, la capacidad de vigilancia entomológica y control de vectores y la sostenibilidad de los recursos financieros humanos. Para llegar a sus conclusiones y recomendaciones, el MECP revisará y evaluará la información procedente de diversas fuentes. La primera fuente de información es el Informe Nacional de Eliminación que el país prepara utilizando una plantilla proporcionada por la OMS. Este informe proporciona una historia de la malaria en el país y las estrategias y acciones que el país ha tomado para lograr la eliminación. Se pide al país que facilite información detallada sobre las características de los casos de paludismo y los vectores a lo largo del tiempo, junto con descripciones completas de las estrategias pasadas y actuales del país para la gestión de casos, la vigilancia y el control de vectores. El informe incluye factores que podrían ayudar a evaluar la adecuación y sostenibilidad de los componentes del programa para prevenir el restablecimiento,
incluida la financiación de las actividades contra la malaria. El MECP también puede revisar artículos e informes publicados e inéditos sobre la historia de la malaria y la investigación operativa del país. El MECP revisará el plan del país para prevenir el restablecimiento. El plan debe incluir un mapa de estratificación del riesgo que muestre dónde el país es receptivo a la transmisión y tiene riesgo de importación, y el presupuesto aprobado para la implementación. Durante la misión de evaluación independiente, el subconjunto de miembros del MECP que viaje al país intentará validar los datos del Informe Nacional de Eliminación, comparando la información del informe con los documentos y registros encontrados en el país. Los miembros del MECP de la misión de evaluación independiente redactarán un informe de su evaluación y este informe será revisado por el grupo completo para hacer sus conclusiones y recomendaciones finales. Ahora que ya sabemos cuáles son los criterios para la certificación y el tipo de evidencia que utiliza el MECP para juzgar si se han cumplido los criterios, consideremos cómo pueden empezar los programas a planificar la certificación. El primer paso para los programas comienza mucho antes de que interrumpan la transmisión, porque tienen que empezar a guardar y organizar los documentos y registros que se utilizarán más adelante para la certificación. Los programas de salud pública, como los de malaria, elaboran habitualmente documentos que describen cómo deben hacerse las cosas y registros de lo que realmente se está haciendo. Los programas contra la malaria deben conservar tanto los documentos como los registros para utilizarlos en el seguimiento y la evaluación, así como para rendir cuentas al público de las medidas adoptadas para proteger su salud. Sin embargo, no todos los programas son igual de buenos a la hora de conservar y organizar sus documentos y registros. Dado que la certificación depende de la demostración de pruebas clave al MECP, los países con objetivos de eliminación deben empezar inmediatamente a mejorar su conservación de documentos y registros a nivel subnacional y nacional, para facilitar su propio seguimiento y evaluación, así como el proceso de certificación. El manual Preparación para la certificación de la eliminación de la malaria incluye una lista detallada de los distintos tipos de documentos necesarios para la certificación, así como el periodo de tiempo que deben abarcar. No cubriremos en detalle todo lo necesario, sino que nos limitaremos a repasar algunos de los documentos y registros clave necesarios para el proceso de certificación. Los planes estratégicos y operativos, las directrices y los procedimientos operativos estándar deben estar disponibles, ya que ayudan a explicar las estrategias y actividades que el país emprendió para lograr la eliminación. Estos documentos pueden ser revisados por el MECP para determinar si las actividades se llevaron a cabo de forma coherente y precisa. Esta diapositiva muestra algunos de los documentos utilizados en países recientemente certificados. Las versiones actuales de estos planes, directrices y manuales deben estar a disposición de todos los que desempeñen un papel en estas estrategias o actividades. En otras palabras, el personal o las oficinas de todos los niveles deben disponer de copias. Los documentos deben actualizarse con regularidad cuando se produzcan cambios en la estrategia o en los planes o mejoras en las directrices o procedimientos. He aquí algunos ejemplos de registros de laboratorio y documentos sobre control de calidad externo de 2 países recientemente certificados. Los registros se crean en el transcurso de la realización, notificación o evaluación de actividades, los cuales pueden ser manuscritos o digitales. Los registros pueden servir para documentar los resultados de los encuentros con los pacientes, las sesiones de formación o la comprobación cruzada de las muestras de sangre. Los registros demuestran lo que se ha hecho y por lo tanto son esenciales para comprender lo que ha aplicado el programa. Hay un viejo dicho que dice, si no está escrito, no ocurrió. Esto también se aplica a la certificación. Deben haber pruebas de lo que el programa dice que hizo. Detengámonos a pensar.
Hemos mencionado lo importante que es que los registros estén disponibles para que el MSP los revise con el fin de que comprenda lo que hizo el Programa Nacional contra la Malaria para lograr la eliminación y lo bien que lo hizo. Los registros también pueden ayudar con el segundo criterio, es decir, demostrar que existe un programa adecuado para prevenir el restablecimiento. Elijamos uno de los dos criterios para la certificación: interrupción de la transmisión local de la malaria, programa adecuado para prevenir el restablecimiento. Enumeremos los registros y documentos pertinentes que un Programa Nacional de Lucha contra la Malaria debería tener disponibles como prueba para demostrar el cumplimiento del criterio. Ahora vamos a entrar un poco más en detalle en dos de los registros clave que revisará el MSP. El registro de casos de malaria o base de datos de casos es uno de los registros más importantes para la certificación. Los países deben tener una base de datos de casos de malaria que registre al menos los datos mínimos enumerados en la diapositiva para cada caso de malaria. La justificación de la clasificación del caso es fundamental y debe documentarse en la base de datos registrando la ubicación del paciente durante el periodo probable de infección. Además, deben estar disponibles los formularios originales de investigación de cada caso, tanto si el original era en papel como si estaba digitalizado. Los datos introducidos en la base de datos de casos deben comprobarse con regularidad y compararse con los registros subnacionales para garantizar la concordancia. Los casos detectados en una jurisdicción que fueron infectados en una segunda jurisdicción deben registrarse en ambas jurisdicciones y la base de datos debe ser capaz de distinguir estos casos que fueron importados internamente o transportados. El registro de focos también es un registro importante porque documenta las acciones específicas realizadas para interrumpir la transmisión en cada foco. Un registro de foco es como una base de datos de casos en el sentido de que cada línea del registro corresponde a un foco específico. El registro de foco debe actualizarse cada vez que haya actividad en el foco o se investigue el foco. Anualmente, debe evaluarse el estado de cada foco y actualizarse la clasificación si procede. El registro de focos es una herramienta de gestión importante para garantizar que no se olvida ningún área y que se tiene en cuenta cada foco. Es probable que el MSP revise el registro de focos y triangule esos datos con la información incluida en el Informe Nacional de la Eliminación. El tiempo que debe emplearse para explicar esta tabla, o si debe explicarse o no, depende de lo cerca que esté el país de la certificación final. Si el país está bastante cerca, por ejemplo, con menos de 50 casos, el facilitador podría considerar la posibilidad de explicar el calendario. La tabla ofrece un ejemplo de plan de acción para la certificación con un calendario. Se indica el tiempo que llevará cada paso. Una vez que un país presenta la versión final del Informe Nacional de Eliminación, suele tardar 4 meses en completar todo el proceso. El tiempo que transcurre entre la solicitud oficial de certificación por parte de un país y la presentación del Informe Nacional de Eliminación varía significativamente de un país a otro y depende de si han estado preparando su informe a lo largo del tiempo. De todas las actividades del proceso de certificación, la misión de evaluación independiente es la más crítica. La duración de la misión depende del tamaño del país. Las fechas de la misión se acordarán previamente entre el gobierno y la OMS. Solo unos pocos puntos más antes de terminar. De forma similar a la certificación nacional, la verificación subnacional de la eliminación de la malaria es un proceso que algunos países de grandes extensiones pueden emprender para reconocer la interrupción de la transmisión local en ciertas partes de su país. Ni la OMS ni el MSP evalúan la eliminación en áreas subnacionales, pero la OMS recomienda que los países consideren este enfoque por varias razones. En primer lugar, crear una competición amistosa entre las áreas subnacionales para ver cuál puede eliminar primero
podría motivar a las áreas hacia un resultado positivo. Una vez lograda y verificada la eliminación subnacional, los líderes políticos y el personal del Ministerio de Sanidad pueden mostrarse reacios a perder su estatus y contribuir así con más entusiasmo al programa para evitar su restablecimiento. La eliminación subnacional refuerza el compromiso nacional y la defensa de la eliminación en todo el país. En segundo lugar, en los países más extensos, completar la verificación subnacional de forma estandarizada y rigurosa puede facilitar el proceso de certificación, permitiendo que ésta se produzca de forma más rápida y sencilla. En tales casos, utilizar las directrices de certificación de la OMS como base para la eliminación subnacional contribuirá al rigor del proceso. La verificación subnacional puede ser un enfoque poderoso para acelerar hacia la eliminación, porque no solo contribuye directamente a reforzar los programas de eliminación, sino que también demuestra el progreso hacia la consecución de un objetivo nacional. Esto, a su vez, refuerza el compromiso nacional de lograr la eliminación y ayuda a abogar por una financiación continuada o adicional. Esperemos que no sea una sorpresa que incluso después de la certificación, el país deba continuar sus esfuerzos para prevenir, detectar y responder a la malaria hasta que se consiga la erradicación mundial de la malaria. Ningún país está a salvo del restablecimiento hasta que el mundo esté libre de paludismo. Ya hemos repasado lo que esto supondrá en la unidad 7, sobre prevención del restablecimiento. Y no se preocupe, la OMS seguirá estando ahí para apoyar a los países que hayan logrado la eliminación, al mismo tiempo que la organización trabaja para conseguir un mundo libre de paludismo. Para garantizar que se notifica a tiempo a la OMS cualquier posible restablecimiento de la transmisión, los países que han sido certificados como libres de paludismo por la OMS deben seguir informando anualmente a la OMS a través del Informe Mundial sobre el Paludismo. Estos son los elementos que deben incluirse en el informe anual. Casos confirmados de paludismo detectados en el país durante el periodo de notificación, por especie, clasificación de los casos y origen. Breves historiales de todos los casos introducidos o autóctonos notificados, si los hubiera, y breves historiales de todas las muertes por paludismo notificadas y otros acontecimientos inusuales, incluidos los casos de paludismo congénito y paludismo inducido. Esta información permite a la OMS informar a la Asamblea Mundial de la Salud sobre uno de los objetivos de la Estrategia Técnica Mundial contra el Paludismo 2016-2030, es decir, la prevención del restablecimiento del paludismo en todos los países anteriormente endémicos. También permite a la OMS ayudar rápidamente a los países que muestran indicios de reintroducción del paludismo a prevenir su restablecimiento. Por último, la certificación de la eliminación de la malaria puede perderse si se restablece la transmisión de la enfermedad. El indicio mínimo de un posible restablecimiento de la transmisión es la aparición de 3 o más casos autóctonos de paludismo de la misma especie al año en el mismo foco durante 3 años consecutivos. Antes de revocar la certificación de libre de paludismo de un país, sería necesaria una cuidadosa investigación nacional y una consulta con la OMS. Es importante tener en cuenta que hasta la fecha, ningún país ha perdido la certificación de la OMS de eliminación del paludismo. Las siguientes diapositivas repasan los documentos y registros que puede revisar el MSP cuando lleve a cabo la misión de evaluación independiente. Revisaremos las diapositivas y después de cada diapositiva nos haremos las siguientes preguntas. ¿Dispone su país o zona de la documentación y los registros necesarios para la certificación? ¿Qué registros deben llevarse que no se lleven ahora? ¿Qué documentos o registros están incompletos? Este gráfico muestra la línea temporal de referencia para ayudar a interpretar los periodos que deben abarcar los documentos y registros solicitados para la certificación. Empezamos en el punto temporal 0,
que es la fecha del último caso autóctono de malaria. Por supuesto, esto solo puede saberse realmente en retrospectiva, después de que el país haya alcanzado los 3 años completos de 0 casos autóctonos, pero es útil como punto de referencia teórico. El periodo que abarcan los documentos y registros se designan con números negativos si el periodo fue anterior al último caso y con números positivos si fue posterior al último caso. Por ejemplo, -9 significa 9 años antes del último caso autóctono y 3 años después del último caso autóctono, un país sería elegible para la certificación. Planes, informes y legislación. ¿Dispone su país o zona de la documentación y los registros necesarios para la certificación? ¿Qué registros deben llevarse que no se lleven ahora? ¿Qué documentos o registros están incompletos? Vigilancia. ¿Dispone su país o zona de la documentación y los registros necesarios para la certificación? ¿Qué registros deben llevarse que no se lleven ahora? ¿Qué documentos o registros están incompletos? Diagnóstico. ¿Dispone su país o zona de la documentación y los registros necesarios para la certificación? ¿Qué registros deben llevarse que no se lleven ahora? ¿Qué documentos o registros están incompletos? Manejo de casos. ¿Dispone su país o zona de la documentación y los registros necesarios para la certificación? ¿Qué registros deben llevarse que no se lleven ahora? ¿Qué documentos o registros están incompletos? Control de vectores. ¿Dispone su país o zona de la documentación y los registros necesarios para la certificación? ¿Qué registros deben llevarse que no se lleven ahora? ¿Qué documentos o registros están incompletos? Informes adicionales. ¿Dispone su país o zona de la documentación y los registros necesarios para la certificación? ¿Qué registros deben llevarse que no se lleven ahora? ¿Qué documentos o registros están incompletos? En resumen, la certificación de la eliminación de la malaria requiere la evidencia de que la transmisión local de la malaria se ha interrumpido por completo y el país puede evitar su restablecimiento. La certificación es voluntaria y debe ser solicitada por los Estados miembros. El proceso puede durar muchos meses, dependiendo de varios factores. La verificación subnacional es opcional, pero puede contribuir a crear voluntad política para la eliminación. Tras la certificación, los países deben seguir previniendo la transmisión de la malaria e informar anualmente de cualquier caso a la OMS. Se utilizaron estos 3 documentos como base para el desarrollo del curso. Uno es el Marco para la Eliminación de la Malaria, publicado en 2017. Otro es el Manual de Referencia para la Vigilancia, el Seguimiento y la Evaluación de la Malaria, publicado en 2018. Una tercera son las Directrices de la OMS para la Malaria, publicadas en 2021. Aquí se enumeran los materiales básicos utilizados en esta unidad. Las referencias a otras fuentes de información incluidas en la formación se enumeran en la diapositiva Referencias, que aparece a continuación. Puede acceder fácilmente a las directrices de la OMS sobre la malaria, junto con los datos del Informe Mundial sobre la Malaria, a través de su dispositivo móvil descargando la aplicación WHO Malaria Toolkit de Google Play o Apple Store.